Debes aprender a manejar tus super cualidades. ¿Qué somos? Terapeutas, sanadores, acupunturistas, masajistas. Todos somos empáticos. Sentimos lo que otros no en la habitación. Lo asumimos como una carga. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Cristina Northrop. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Todo bien. Estuve en Atlanta y luego en Asheville. He estado viajando mucho, conociendo gente increíble, ¿sabes? Conectando con las personas adecuadas. Recientemente en Roswell, Georgia, cerca de Atlanta, asistimos a los primeros premios de UI Media, donde Tim Ray y su equipo entregaron reconocimientos a Del Bigtree, Brian Artist y Pam Popper. Es asombroso lo que hemos logrado con los medios al compartir información que otros no difunden. Claro, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo comenzaste tu camino espiritual? Llevo mucho tiempo en esto desde que, primero que nada, mi madre fue acusada injustamente de pintar las uñas de los pies de la Virgen en el altar en 1935. Y entonces ella, larga historia, pero básicamente le dijo al sacerdote, si esto es religión, no me interesa. Y así dejó la Iglesia Católica a los 12 años. Mis padres, él estuvo casado antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Ella quería que el matrimonio se anulara tan pronto como él se fue al extranjero. Luego él conoce a mi madre y se casa con ella, pero la iglesia episcopal no quiso casarlos porque él había tenido una anulación. Así que se casaron en el hotel local del pueblo donde crecí. Digamos que hubo cierto cuestionamiento de la religión convencional en mi vida. Luego, alrededor de los 12 años, estaba cuidando niños y tenían un libro llamado Nativos de la Eternidad que trataba sobre ángeles, todo sobre Flower Newhouse y su trabajo en el ministerio Christward en California, y quedé fascinado. Hablaba de ángeles y divas y todo ese rollo. Luego leí todo sobre Edgar Cayce y la reencarnación, todo eso en mi adolescencia y todo de, ¿cómo se llama? Esa maravillosa autora que escribió sobre todas sus vidas pasadas, pero en forma de novelas. Así que llevo mucho tiempo en estas cosas. Y luego tuve familiares que se dieron de alta del hospital en contra de la opinión médica cuando los doctores no sabían qué pasaba. Y nos criaron con Adele Davis y la comida orgánica y todo lo demás. Así que lo que les digo a las personas es que fui radicalizada mucho antes de llegar. A la escuela de medicina, antes de ser tendencia, antes de que ser radical fuera moda. Sí, eso es seguro. Ahora, ¿qué te motivó a escribir sobre los vampiros energéticos? Algo con lo que todos podemos, creo, identificarnos en algún momento, o son personas en nuestras vidas que simplemente nos consumen por completo. Entonces, ¿qué te llevó a hablar de eso? ¿Y qué es, según tu definición, un vampiro energético? Esa es simplemente la pregunta más maravillosa. Bueno, estaba trabajando con personas en el camino y luego empecé a notar un patrón donde realmente no quería estar con ellos, no quería trabajar con ellos, pero luego me hacían sentir culpable y todo eso. Y estaba trabajando con un psiquiatra que me habló sobre lo que se llama el grupo B, y eso incluye trastorno límite de la personalidad, narcisismo, histrionismo, todo eso. Y también en mi práctica notaba la cantidad de personas a las que llamaríamos hijos adultos de alcohólicos. Eran como hijos adultos de alcohólicos, incluso si tenían un padre con enfermedad mental o padres divorciados o lo que fuera. Y entonces supe del estudio de experiencias adversas en la infancia, que comenzó en la UCSD en California y ahora lo maneja el CDC, lo que significa que nadie lo ve más. Pero descubrieron que el número de experiencias adversas en la infancia que tenías como punto de partida estaba directamente relacionado con la cantidad de medicamentos recetados, visitas a urgencias y muerte prematura. Estudiaron
a un gran grupo de personas de clase media y mediana edad en San Diego, llegando así a las experiencias adversas en la infancia. También había estado trabajando en recuperación. Conozco la codependencia a Melanie Beattie y su libro Ya no seas codependiente. Luego aprendí sobre el grupo B en psiquiatría y el narcisismo, del cual nunca había oído hablar, por cierto, en la noche. Nunca lo había escuchado. Me di cuenta de lo omnipresente que es. Resulta que afecta a 1 de cada 5. Si eres médico de atención primaria, ginecobstetra o familiar, eso es el 25% de tus pacientes en todo momento. Es así, ayúdame. No puedes. Y he tenido demandas. Me han denunciado ante la Junta de Registro y Medicina cuando no cumplí con sus expectativas de ser una deidad. Tú eres el único que puede ayudarme. Y entonces me di cuenta de que habían ido a 500 otros doctores que nunca pudieron ayudarles. Finalmente me di cuenta, la gente necesitaba entender este tipo de personalidad. Comencé a trabajar con George Simon, autor de En la ropa de oveja, y Sandra Brown, autora de Mujeres que aman a los psicópatas, un libro que al principio ni siquiera podía mirar. Luego descubrí un subgrupo de personas con superrasgos de lealtad, compasión, capacidad para hacer ese tipo de cosas. Eran casi constitucionalmente, congénitamente ciegos a los rasgos negativos de los demás. Había una creencia de que y el movimiento de la nueva era echó gasolina a este fuego de gran manera. Todos lastiman a otros solo porque fueron lastimados en la infancia. Esa es la respuesta a todo. Y si solo los amas más, podrás redimirlos. Lo que les digo a las personas es que el único lugar donde un trastorno de personalidad se redime es en las películas y al final, el hombre o la mujer. Oh, lamento tanto todo lo que te hice y lo compensaré contigo. Una muy buena reciente fue la serie hecha en Netflix. La belleza de lo hecho en Netflix es que no recurre al final de Hollywood. La relación madre e hija se mantiene absolutamente fiel a lo que fue hasta el final. Son Andy McDowell y su hija quienes interpretan estos dos papeles. Es realmente, realmente bueno. Es como, oh, por fin, ahora lo entiendes. Oh, la hija se redime, la hija finalmente sana. Y entonces no me di cuenta de que cuando escribí ese libro era una programación predictiva para el punto en el que estamos ahora. No tenía ni idea, solo sabía que tenía que escribirlo. Y así nació un montón de sanadores empáticos con un ego negativo. Siempre estamos en la búsqueda de maneras para mejorar en nosotros mismos. Y luego están los narcisistas, aquellos nacidos con un ego superior que creen que nada de lo que hacen está mal. Estando en los Hamptons, en la ciudad de Nueva York, me di cuenta de un grupo de personas que lucían impecables, más grandes que la vida, simplemente hermosos. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que eran vampiros de energía al notar lo mismo en mí mismo. A veces quería quedarme dormido en mi sopa cuando estaba con ellos. Una mujer muy famosa, no diré su nombre, pero estaba comiendo con ella en su mansión y me clavaba las uñas en la palma de la mano para no quedarme dormido. Le hice las cartas del tarot, le hice su carta astral, hice cualquier cosa para evitar simplemente acostarme en la alfombra oriental y quedarme dormido. Eso es un vampiro energético que te está drenando. No sabes por qué te sientes tan mal y te culpas. Debería poder manejar esto. Debería poder estar cerca de esta persona. A menudo tienes un padre así y luego te casas con alguien similar o lo tienes como jefe. Es un patrón del que todos, especialmente los empáticos, semillas estelares, etcétera, debemos ser conscientes. También estuve en meditación trascendental. En muchos ashrams descubrí que el gurú principal tenía relaciones sexuales con todos. Se volvió tan común que si alguien es carismático y atractivo, siento que deben demostrar su valía para estar cerca de ellos. Tengo una línea de productos llamada Una Vida Modelo, ideal para mujeres menopáusicas y algunos productos para hombres. El colaborador con el que trabajaba para lanzarla al mercado resultó tener 4 pasaportes y probablemente trabajaba para el masaje. Un auténtico psicópata, un
Pero como muchos psicópatas ahora, Lee Merritt me contó esto. Es interesante. Lee Merritt, cirujana ortopédica de columna con la Marina, mencionó que la Marina es experta en evaluar psicológicamente quién puede estar bajo el hielo polar en un submarino por 3 meses. ¿Verdad? No puedes tener a alguien que pierda el control. Tendrías que emerger. Ella dijo que hay un tipo para el cual no pueden hacer cribado y ese es un psicópata. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata? Son prácticamente lo mismo. ¿Prácticamente lo mismo? Sí, hay un continuo. Quiero que todos sepan porque mientras hablo y ustedes escuchan, es probable que nombres vengan a su mente. Es como si cada familia tuviera uno. Vuelven locos a todos en Acción de Gracias o Navidad. No hay manera de complacerlos. Es tan interesante porque siento que puedo captar a la gente bastante bien cuando los conozco y puedo sentirlos. Y después de hacer cientos de estas entrevistas a estas alturas del juego, generalmente puedo darme cuenta en los primeros minutos de hablar con alguien o incluso solo al ver a alguien en una entrevista, captar su energía. Ha habido algunas personas que, y trabajo, no sé si lo sabes o no, pero trabajo en Hollywood, así que de esto no hay en Hollywood. Sí, Dios mío, nada. no tenía ni idea. Está bien. Llevo 30 años en la industria del cine. Nunca me he topado con ninguna de estas personas de las que hablas. Jamás. Pero que alguien se siente ahí y diga, nos vemos en los Oscar el próximo año, yo estoy como, está bien. Nunca hiciste una película. En Jail. Esta locura con la que he lidiado toda mi vida es una locura, pero hay ciertas cosas. Y hay una persona que me viene a la mente que no será nombrada, pero cuando los conocí, esa energía tóxica era tan tóxica. No me hicieron nada personalmente. Nunca me han dicho una palabra cruel. Nunca me han hecho nada malo. Nunca. Ni a nadie a mi alrededor. Pero simplemente me siento asqueado de estar cerca de ellos. Y otra vez, no tengo nada en concreto. Una cosa es cuando alguien te dice algo. Eso lo entiendo. Pero esto es simplemente estar en su presencia. Y le dije a la gente con la que estaba, no puedo estar más cerca de esa persona. Porque puedes sentir que aquí está lo que están haciendo. Tienen un abismo por dentro, tienen un abismo, no hay nadie en casa y están desconectados de su alma. Usan a otros como fuente de energía. Algunas personas famosas han dicho, mi familia está en la primera fila en sus conciertos o lo que sea. Me siento más cómodo en el escenario. ¿En serio? Y quiero decir, eso significa que se alimentan del público y realmente no pueden estar solos. Creo que por eso hay tanta gente y probablemente tú sepas mucho más que yo. En Hollywood dicen que los narcisistas no envejecen bien, no envejecen bien. No lo hacen. Y además, como decías, necesitan esa energía para de alguna manera, cuando se apagan los reflectores o no hay público, buscan algo más para llenar ese vacío. Y generalmente son las drogas y el alcohol o la adicción al sexo u otra cosa para llenar ese vacío. Pero siempre le digo a la gente en cualquier momento, porque puedes caer en la espiritualidad de cosas como, oh, siento la energía de alguien y está bien, lo entiendo, lo siento y lo capto. Pero muchas personas, cuando digo cosas así, simplemente dicen, ¿de qué hablas? Les digo, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has estado en un lote de autos y estabas intentando comprar un coche? ¿Has hablado alguna vez con un vendedor y después sientes como que necesitas darte una ducha? O si eres mujer, alguna vez un tipo desagradable en un bar ha intentado ligar contigo y te dijo 3 o 4 frases, pero después simplemente piensas, siento como que es algo. No sé cómo llamarlo, pero eso es una reacción visceral que tenemos y como quiera que decidas definirlo es algo. Y yo lo sentí. Creo que todos lo notamos en algún momento. Sí, y aquí está el asunto. A menudo te disuaden de eso en la infancia. Entonces, lo que queremos hacer es empoderar a nuestros hijos. Y si sientes esto, díselo a tus padres o corre.
El problema es si uno de tus padres es una de estas personas y eso es un problema. Pero luego entramos en elecciones del alma, después llegamos a cómo está bien, y eso me ha servido mucho, leer sobre Edgar Cayce, darme cuenta, de acuerdo, bajamos a la escuela de la Tierra o en este punto al planeta gánster en el que estamos y vinimos aquí para co-crear con Dios, para transformar este planeta, porque lo que hacemos en este planeta afecta al universo entero. Puedes hacer algo en este planeta para transmutar la energía negativa. Afecta a todo el universo porque este es el lugar más difícil. No es difícil en ningún otro lugar. Es realmente difícil aquí mismo, ahora mismo. Oh, parece que no se facilita. Creo que aún entramos en una época más oscura. No creo que hayamos tocado fondo. Creo que saldremos. Sin duda, sí, sin duda. Pero no creo que hayamos tocado fondo ni de lejos. Creo que vamos despacio. Hay demasiadas cosas sucediendo. Hablo de esto con casi todos mis invitados. Es como si hubiera este cambio. Está sucediendo este cambio. Solo tienes que verlo. Quiero decir, no recuerdo 15 huracanes en mayo, cuando yo crecía. No lo recuerdo. La economía va mal, el tribalismo político, la pandemia que afectó al mundo entero. Al mismo tiempo, todas estas cosas nos están transformando. Lo llamo el gran grabador. Es como si estuviéramos siendo sacudidos. Y esperemos salir de esta situación de forma positiva. Como muchos dicen, el caos puede ser un terreno fértil para la transformación. Nos encontramos en medio de cierto caos y al borde de la Tercera Guerra Mundial, lo cual es una realidad que no podemos ignorar. Estamos en medio de ello. No, realmente estamos en medio de ello. Y aquí va algo más hecho de forma más hermosa. Ha separado lo bueno de lo malo. Madre Santa, ya sabes quiénes son tus amigos en este momento. Cuando comenzaron a suceder todas estas cosas y lo político sucedió y todo ese tipo de cosas, todo eso ya estaba ahí, no apareció de repente, no era ni mejor ni peor. Creo que ahora, por el Internet, por las redes sociales, por cosas que suceden en la sociedad que permiten a la gente simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a decir lo que siento, en lugar de ser el tío loco en la cena de acción de gracias que lo decía cuando se emborrachaba. Ahora lo está publicando en TikTok o está en Twitter publicando tweets o algo por el estilo y han creado un sitio web al respecto y cosas así que antes no estaban al alcance de la gente. Pero no creo que haya menos locura en los años 90 que ahora. Simplemente creo que ahora está expuesta, ha sacado todo a la luz. Y como dices, definitivamente está abriendo puertas a quiénes son las personas realmente por dentro. Y creo que algunas de esas cosas necesitan ser sacadas a la luz antes de que puedan ser sanadas de muchas maneras. Bueno, así es como lo explico. ¿Alguna vez has estado en un departamento donde hay cucarachas? Vale. Vas a la cocina por la noche, enciendes la luz. Uf, todas se desbandan. Así que lo que estamos haciendo es exponer a las cucarachas y también a los vampiros, porque no les gusta la luz. ¿No les parece curioso que después de haber trabajado en Hollywood, de repente a principios de los 2000 tengamos tantas historias sobre vampiros? Tenemos Crepúsculo y otras más en la actualidad. Es un ciclo que se repite constantemente. Viene y va. Sí, pero de repente, porque esa es la verdad. Quiero decir, es la verdad. Te chuparán la sangre, no hay duda. Sí. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas de salud que surgen de las relaciones tóxicas? Digo, solo por estar en una, hay fisiología mental. ¿Qué es lo que nos pasa al estar en una relación tóxica? Bueno, aquí están los más comunes. Siempre me preguntaba por qué estas mujeres, ya que mis pacientes han sido mujeres, por qué estas mujeres harían de todo, comida orgánica, acupuntura, de todo, y aún así sufrirían de fatiga crónica, fibromialgia, enfermedades autoinmunes, Lyme crónico. Esto es antes de la pandemia, así que tenían todo eso. E invariablemente descubrías
que su energía vital estaba siendo constantemente drenada por vivir con un vampiro energético. Y una vez que se deshacían del vampiro energético, que no es fácil, por cierto, porque nos volvemos adictos a ellos, pero una vez que sales de ahí, de repente su sistema inmunológico comienza a funcionar. Estar cerca de esas personas aumentará tus marcadores inflamatorios como la interleucina 6 y todas las citoquinas y todo lo demás, literalmente te están desangrando, quitándote la energía vital que necesitas para sanar. Siempre dudas de ti mismo. Ay, lo siento mucho. No fue mi intención. Recuerda que el vampiro energético es una víctima profesional. No importa lo que hagas, no importa cuánto les des, nunca es suficiente. Pero tienen una intuición maligna, así que saben cuándo darte una migaja para que sigas proporcionándoles lo que se llama suministro narcisista, es decir, dinero, atención, sexo, todo cuidado, suministro narcisista. Y cuando cortas eso, intensificarán su comportamiento. Así que cuando les hablo a las personas sobre esto, es como justo lo que acabas de decir. Prepárate para que las cosas empeoren un poco antes de que mejoren, porque no quieren que les corten ese cordón. Has sido una fuente para ellos. Ahora debo preguntarte, me gustaría saber tu opinión sobre el tema de Johnny Depp y Amber Heard. Parece ser una relación muy tóxica y que todo saliera a la luz en estas notables audiencias judiciales. Me encantaría escuchar tu opinión sobre ambos. ¿Cómo? Porque definitivamente hay un vampiro de energía en uno de esos dos. Y definitivamente hay algo de narcisismo en ambos. Uno o ambos. No estoy seguro de que ser fan de Johnny Depp como actor sea relevante para la conversación que tenemos. Simplemente. No sé, me encantaría escuchar tu opinión. Lo que me encantó de ese caso, y no lo seguí completamente, pero sí lo suficiente, fue el psiquiatra que dijo sobre Amber Heard, esto es un trastorno de personalidad. Así es como es. Entonces ella es una borderline clásica. Son seductores, son atractivos, son un súcubo. Y lo que les digo a los hombres es, desde hace tiempo quería ofrecer un curso para hombres, porque necesito un curso para hombres, para que sepan quiénes son estas mujeres, porque ellas te van a exprimir hasta dejarte seco y te abandonarán como una cáscara al borde del camino. Y esa es ella, y esa es ella. No sé nada sobre él, solo sé que me encantó. Eso, en el escenario mundial, finalmente expusimos a una mujer con trastorno límite de la personalidad y cómo operan. Porque esto es lo que le pasa a un buen hombre, a un hombre bueno y normal. Se va por una mujer así, seductora, hermosa, todo eso. Y si ella no sonríe, si parece que siempre uso a Victoria Beckham como nunca sonríe. Oh, soy tan elegante, elegante, soy tan elegante, es como mantente alejado, pero ¿qué les pasa a los hombres buenos? Piensan que pueden salvarlas. Ah, oh, ella no parece muy feliz. Yo podría hacerla feliz. Realmente creo que podría en un nivel subconsciente, porque ¿qué es la masculinidad? Es proteger y servir, y los hombres quieren complacer a las mujeres. Y no voy a entrar en el transhumanismo. Trans, sí. Entonces, eso es lo que sucede y te atrapan. Es la viuda negra. Si observas a Alex Dibny, todos sus especiales de HBO, como Sedientos de Sangre en Silicon Valley, Elizabeth, como sea que se llame, todos son psicópatas, son sociópatas, cada uno de ellos. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El más listo del salón sobre Enron. Dios, eso fue extraordinario. Es impresionante. Esto es sociopatía. Sí. Entonces Amber Heard, por alguna razón, y es como, bueno, el mundo entero. Parece que todas las viejas estructuras se están desmoronando. ¿Por qué televisaron todo este asunto? Cuando, ¿cómo se llama? La cómplice de Jeffrey Epstein. No sabían, no podías tener a nadie en la sala del tribunal.
Solo tenían unas pocas fotos de ella. Así que incluso eso, ¿por qué hacemos eso? Sí, pues nunca había visto un caso así. Nunca se había transmitido algo así en televisión. ¿Verdad? Gracias a Dios que así fue. Y en particular, tienes que amar el espectáculo que fue, el tipo que conducía y vapeaba. Está saludando a sus fans y bromeando. Incluso en el estrado. Podías verlo, al menos desde mi perspectiva, estaba exagerando mucho. Sobreactuada, tenía respuesta para todo. Nunca asumía responsabilidad por nada. La otra cosa, les estás haciendo lo mismo. En este momento a otra persona donde se lo hacen a él es cruel. No sé, pero es como si interrumpieras mi cena. No puedo creerlo. Siempre es cuando alguien busca constantemente ser la víctima sin asumir responsabilidad en absoluto. Quiero decir, al menos Johnny admitiría. ¿Sabes qué? Sí, consumía muchas drogas. Sí, sabes que hacía esto o aquello. Ella nunca lo admitió ni una sola vez, ni una sola vez, incluso con grabaciones de audio que demostraban que ella decía lo que decía. Era bastante notable. Consejos para identificar a un vampiro energético. Sí, bueno, primero que nada, suelen ser más atractivos, más grandes que la vida, carismáticos y debes guiarte por cómo te sientes. Ahora, aquí está el problema para ellos. Creo que es como la investigación de Sandra Brown mostró cuántas personas tienen lo que se llama super rasgos y esos super rasgos de lealtad, compasión pueden hacer. Estas son las personas que dirigen las corporaciones. Limpian cada baño de gasolinera en el que han estado, que se sepa. Son las personas que siempre están arreglándolo todo. Y si se trata de un negocio, una casa o lo que sea, ganan siempre. Son increíbles. Pero cuando se trata de relaciones, eligen a los que necesitan arreglo. Oh, puedo ayudarlo. Entonces, si tienes estos super rasgos de ceguera congénita hacia estas personas, necesitas tener a un amigo de confianza que te diga, oye amigo, me ha llevado años. Yo soy uno de ellos. Me ha llevado años, porque al principio estoy tan entusiasmado. Dios mío, tienes que conocer a esta persona y mira lo que están haciendo. Por suerte cuento con alguien que ha trabajado conmigo durante años y me dice que tiene una mala sensación, no encaja bien, así que en este punto le hago caso. No lo hacía antes, tenía que averiguarlo por mí mismo. La forma en que lo expresaría es, recuerda, tienen una intuición maligna, te dicen lo que siempre has deseado escuchar. Ay, hombre, eres tan guapo, tan fuerte, tan hermoso, tan sexy. Y mira lo que haces, cómo ayudas a la gente. Me conmueve hasta las lágrimas. Son exagerados, te llenan de halagos. Si parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. Son más grandes que la vida, hacen que la gente normal parezca aburrida. Así que aquellos de nosotros que tenemos los super rasgos y que somos empáticos, tenemos que mirar nuestras propias cosas como por qué me atrae eso, qué hay en mí que se siente insuficiente, que necesito ese tipo de cosas. Está bien. Entonces necesitas a alguien que te lo diga, pero si empiezan con una historia triste, está bien. Digamos que estás en una fiesta de cócteles, se te acerca un tipo y dice, oh, mi esposa no me deja ver a los niños. Recién me divorcié, pero ella no me deja ver a los niños. Está bien. Una mujer normal y sana diría, ay Dios, qué perdedor, qué intento de ligue más tonto. Eso es un empático de alma vieja con super rasgos diría, ay Dios, de verdad creo que podría ayudarte. Debes aprender a manejar tus super rasgos, que somos todos, terapeutas, sanadores, acupunturistas, masajistas, todos somos empáticos, sentimos lo que nadie más siente en la habitación, así que lo tomamos como una carga. Le dije a una mujer con la que trabajaba, está bien,
ahora mismo, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que decirle a tu cuerpo físico, te amo y ya no te permito sentir y manifestar lo que las demás personas en la habitación no están dispuestas a sentir. Porque nuestros cuerpos son barómetros de la fuerza vital en la habitación y podemos confiar en nosotros mismos, pero muchas veces no sabrás que estás en una habitación, de repente te sientes deprimido. Haces como un chequeo rápido. Estoy deprimido y descubres que eres el purificador de aire para los demás. Así que realmente tienes que aprender a manejar tus super rasgos. Es como absurdo, pero realmente tienes que aprender a quererte más. Ahora, ¿cómo puedes alejarte de una relación tóxica? Porque una cosa es como ese vendedor de autos del que te hablé o alguien que acabas de conocer en una fiesta. Pero si son tus padres, si es tu hermano o hermanas, si es un amigo, tu pareja, ¿cómo empiezas a distanciarte de ese tipo de relación? Bien, primero supongamos que son tus suegros, ¿de acuerdo? Entonces lo que haces es enviar tarjetas. Las tarjetas son una muy buena manera de hacerlo. Solo envía tarjetas pequeñas. Si quieren llamarte todas las noches, si no contestas, envía una tarjeta. Estoy pensando en ustedes. Nunca se van. Así que necesitas entenderlo o encuentran otra fuente de suministro narcisista. Así que antes de que se me olvide, déjame decirte, en un matrimonio, si finalmente decides que ya fue suficiente, como le dije a una amiga mía que estaba casada con un narcisista muy guapo, le dije, ¿podrás manejarlo cuando él tenga a otra mujer en 15 minutos? ¿Estarás bien con eso? Sí, estaré bien, chicos. Casada con una heredera petrolera, ¿verdad? Viajando por todo el mundo. Mientras estaba casado con ella, solía lidiar con problemas de espalda y médicos constantemente. Siempre surgía algo. Ella era la principal proveedora y se encargaba de todo. Fue entonces cuando él lo llevó al siguiente nivel y es ahí cuando tomas la decisión final y ya no puedes más, pero por la gente no puedes irte, tienes límites, como, está bien, vamos a casa de mi suegra, llegamos a la 1, nos vamos a las 3, y entonces tomas esa decisión firme. La otra cosa que haces, aquí la otra cosa que hacen, nunca te llamarán hasta que necesiten algo. ¿Está bien? Nunca, no se pondrán en contacto. Oh, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo estás? No, solo llaman cuando quieren algo o necesitan algo. Así que necesitas practicar mientras te hablo. ¿Sabes quién es? Necesitas practicar. Te llamo de vuelta. Tu reacción instintiva es, por supuesto que puedo ayudarte. Cancelaré todos mis planes para este sábado para ayudarte a mudarte. Y luego, si no cancelas esos planes, te vas a sentir culpable. Así que tienes que aprender a manejar tu culpa. Entonces, esta es la frase, te regreso la llamada. Eso es nivel de primaria. Nivel de preparatoria es, simplemente no puedo. No pongas excusas, excepto por una excusa que casi siempre funciona, y esa es el ala rota. ¿Puedes venir y ayudarme? Oh, lo siento mucho. No me siento bien. Nunca, jamás se acercarán a alguien que necesite ayuda. Ellos son los únicos que pueden tener una necesidad. Así que siempre usa la excusa de la ala rota. Digamos que es un colega en la oficina. Siempre están entrando a tu oficina y tú quieres terminar tu trabajo, pero siempre están ahí y te sientes culpable de, digamos, oye, ahí, tú sí, piedra gris, solo una piedra gris, no les prestes atención, nada. La primera vez que lo hagas, te vas a sentir culpable, sentirás culpa, así que tienes que aprender a manejarlo y luego mejoras más y más y después lo ves venir desde lejos y ya no te dejas atrapar. Si hicieras una línea de tiempo como en mi propia vida, entonces tengo esto. Estuve casado con ello durante 24 años, después un mejor amigo, 12 años, colega de negocios, 3 años. Ahora lo veo venir. Entonces mencionaste algo antes sobre el amor propio o la autoestima. ¿Cómo podemos construir más autoestima y más amor propio? Porque cuando llegas a cierto punto en tu vida y te sientes muy cómodo en tu propia piel y sabes quién eres, estas cosas puedes identificarlas bastante fácilmente.
y de alguna manera evitar esos escenarios, pero toma tiempo llegar a ese lugar. No todos nacen con amor propio y autoestima. Entonces, ¿cómo puedes construir eso dentro de ti? De hecho, uno de los métodos más simples, aunque no lo creas, es el clásico trabajo del espejo de Louise Hay. Te paras frente a un espejo, lo haces durante 30 días. Te miras al espejo directo a tus ojos y dices, yo te amo, realmente te amo. Solía practicarlo cuando iba a las reuniones de la Asociación Médica Holística Americana. Siempre las teníamos en Seattle y yo hacía todo este proceso cuando el Monte Rainier, podías ver el Monte Rainier y creo, conozco el espíritu de una montaña, especialmente esa majestuosidad de esa montaña, y la tenía frente a la ventana de mi hotel. La montaña simplemente me reflejaba mi magnificencia. Y lo haces en la privacidad de tu habitación, porque si se lo cuentas a la gente, pensarían, qué idiota. Ahora le diría eso a cualquiera, no me importa. Pero en aquel entonces era un verdadero lugar de crecimiento personal. Pero el trabajo frente al espejo cambia la vida, cambia la vida. Siento que si estás un poco más espiritualmente iluminado y conectado con tu verdadero yo, como mencionaste antes, realmente te alejas o desconectas de tu alma. Sí, cuanto más desconectado del alma estés, más arraigado estarás en esta realidad en términos de la realidad física. Es ahí donde podrías hacer cosas que de otra manera no harías. Si estás más conectado contigo mismo, has aprendido técnicas con el tiempo que puedan ayudarnos a conectarnos un poco más con nuestro ser superior, con nuestro verdadero yo, porque mientras más cerca estemos de eso, de la fuente o del universo, sea lo que sea, porque eso te da fuerza y te proporciona un nivel, una base de la que no te pueden desviar fácilmente. ¿No crees? Lo que debes comprender es que vibramos en una frecuencia específica, la cual atrae, tal como mencionó Napoleón Hill en 1925 en su obra Piense y hágase rico. Los pensamientos tienen la peculiar capacidad de materializarse. ¿Me sigues? Por ende, nos sumergimos en el trabajo de Esther Hicks, Abraham Hicks, y así elige el pensamiento que te genere bienestar. Hay mucho de cierto en eso, donde practicas en tu mente que vas a cambiar tus patrones de pensamiento y luego verás qué sucede. Acabo de hablar con un tipo. Esto fue realmente interesante y a él le gustaba el alcohol, los martinis y el vino y todo eso, pero a veces lo hacía sentirse estúpido. Entonces lo que hizo fue, de alguna manera, preparar el camino para sí mismo y comenzó a tener pequeños escenarios en su cabeza, cómo sería su vida después del alcohol y cómo esto florecería para él y su negocio y sería tan claro. Y luego tuvo un momento con su esposa, donde está su amigo de visita y él ha tomado uno de más y está medio así y ella lo mira y le dice, eres tan brillante, no puedes seguir haciendo esto. Mira lo que está pasando aquí. Tu brillantez no puede resplandecer porque estás poniendo el espíritu en el recipiente equivocado. Y él ya lo había preparado tanto que eso fue todo. Nunca volvió a beber, ni siquiera lo desea. Ya lo había preparado. Tienes que tener una conexión con esa parte más grande de nosotros que ni siquiera está en un cuerpo físico. Así es como me gusta verlo. Es como si tuvieras una parte que lo sabe todo, que está totalmente conectada con Dios. Y creo que Dios se manifiesta a través de nosotros, como nosotros. Y tienes esa parte que es más grande, que ve esta perspectiva más amplia. Y tu tarea, porque estás aquí para transformar la materia, lo más denso del universo. Vas a transformarlo, vas a elevar la vibración. Debes empezar por ti mismo. Así que practicar. Yo hice años de, tomaba las afirmaciones de Catherine Ponder de su libro Las leyes dinámicas de la prosperidad o las leyes dinámicas de la sanación o lo que fuera.
Una de mis favoritas cuando estaba pasando por un divorcio y pensé que perdería la casa es que tuve que entender realmente lo que era la prosperidad. Y ella hablaba sobre esta cosa llamada sustancia radiante divina. Tesla la llamaba éter y no es nada, es todo. Y entonces la afirmación era, la sustancia radiante divina no puede ser retenida de mí y no puede ser quitada de mí. Ahora manifiesto sustancia radiante divina de maneras maravillosas y prósperas para mí mismo. Así que empecé a verme como manipulando la mismísima esencia de la creación con mis pensamientos y toda mi vida cambió. Sabes, Dios mueve montañas, trae un... ¿Sabías que leí todo de Robert Kiyosaki, el cuadrante del flujo de efectivo? Me veía como un, sabes, todas esas cosas. Tienes que hacerlo práctico, pero lo práctico no funcionará a menos que hayas cambiado tu punto de... ¿Entiendes? Recuerdo tener miedo de entrar a la oficina de mi corredor porque me sentía como que, oh, era poco sofisticado. Y allí está él con sus mancuernillas y su camisa perfecta y el escritorio sin una sola cosa encima, ¿sabes? Y encontré que esas instituciones del dinero muy intimidantes y me di cuenta, sí, lo hacen a propósito para que no te sientas... Ahora, ya sabes, ahora soy como, sí, pues trabajas para mí. Así que la especialidad de Mike es ginecología, corresponde al segundo chakra. Es dinero, sexo y poder. Ahí llevamos nuestras carteras, cuchillos y pistolas. Es el armamento para perseguir lo que deseas. Ahora, la única clave para vivir una vida maravillosa es que tienes que elevarlo hasta tu corazón. Tienes que combinar esas dos cosas, pero realmente tienes que integrarlo en el segundo chakra, con dinero, sexo y poder. Y eso afecta la salud del sistema reproductivo, afecta la salud de los ovarios, afecta la salud de los testículos. Y por cierto, ahora mismo los niveles de testosterona han pasado de, digamos, 650 como en aquel entonces. Ahora están en 250 y la cantidad de espermatozoides ha disminuido durante 60 años. Para el año 2035 serán cero. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, lo cual no vamos a hacer. Pero aquí es donde comienzas. Es vital cuidar tu cuerpo de forma que responda a tus pensamientos y a través de ejercicio logres superarte. Es muy fortalecedor. Mente sana, cuerpo sano. He visto mujeres empoderarse en la menopausia solo con pesas. La transformación es impresionante. Sí, sin duda. Ahora con todo esto entendemos cómo identificar por qué lo hacemos, cómo construir relaciones saludables, cómo identificarlas para formar un grupo de apoyo que nos impulse en la vida, evitando que nos drenen energía o se conviertan en una carga. Reflexionar es clave para cultivar vínculos positivos y beneficiosos. He tenido la intención de encontrar personas con ideas afines como en estos últimos 2 años. He encontrado más miembros de mi tribu del alma que en toda mi vida. Y esa es una de las bellezas de este periodo, es darte cuenta de que nunca necesitas fingir ser alguien más que tú mismo, porque quien realmente eres con las personas adecuadas puedes ser completamente tú mismo. Una de las cosas que estoy haciendo ahora es lanzar un sitio de citas para personas que no se han inyectado el biológico experimental, porque aquellos de nosotros que tenemos nietos pequeños o hijos pequeños nos damos cuenta de que vamos a necesitar campamentos de verano, campamentos de teatro, restaurantes, hoteles. Vamos a necesitar lugares que valoren nuestra humanidad innata, nuestro ADN nativo. Así que creo que comienza con la intención, pero también si eres un hombre, digamos, y estás buscando a alguien para salir, nunca te fijes en la mujer que no esté sonriendo. Nunca pienses que puedo salvarla. Entonces, lo que quieres hacer, vas a optar por la que te valora, que dice gracias. El movimiento feminista, por importante que haya sido,
realmente arruinó las relaciones entre hombres y mujeres en muchos aspectos. Uso el lema de que la mujer necesita a un hombre como un pez necesita una bicicleta. ¿Qué? Bueno, lo que queremos, la familia, madre, padre, hijos, es la unidad absoluta de una sociedad saludable. En la Segunda Guerra Mundial, los hombres que sobrevivieron en campos de prisioneros tuvieron infancias felices, provenían de barrios pobres, estaban en pandillas y sin padres. Fueron los primeros en morir por falta de esperanza y la educación y el entendimiento de que las cosas pueden mejorar debido a tus pensamientos y demás, eso incrusta la supervivencia en el sistema inmunológico. Así que siempre presto atención a cómo me siento con esta persona. Es decir, me siento mejor o la persona está como que criticándome. Te daré un ejemplo. Estaba con una mujer y ella salió a cenar con un exnovio y él le dijo, y ahora ella está felizmente casada. Él le dijo, pues ya sabes, ¿no? Si tú eras una de las mujeres más hermosas gals que he conocido. Y en time realmente la estaba menospreciando. Y ella dijo, déjame decirte algo. Nunca he estado más feliz con quien soy porque he desarrollado mi interior. Y en aquel entonces, cuando te conocí, consumía drogas, dependía de las relaciones, hacía de todo. Sí, me veía bien por fuera. Estaba hecha un desastre. Me gusta quién soy ahora. Sí, es el trabajo del espejo. Al gustarte a ti mismo, tu punto de atracción cambia. El tipo de personas que atraes es distinto. Pero si siempre tienes la nariz pegada al cristal, sabes, solía ir a los Hamptons, tenía un amigo allá. Tu nariz siempre está pegada al cristal, observando a la gente hermosa y qué están haciendo. No tengo que decirte, has estado en el ambiente de Hollywood. Sí, así que me gusta conocer a la gente real que tenemos en nuestro grupo que se destaca. Tenemos muchos ex médicos de fuerzas especiales. Tenemos agricultores, gente que simplemente hace cosas con sus manos, plomeros, electricistas, carpinteros, personas que están haciendo cosas y contribuyendo a la sociedad de esa manera. Ahora, Christine, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti, tus libros y el trabajo que realizas? drnorthrop.com tiene prácticamente todo. Tengo un gran canal en Telegram. Estoy a punto de iniciar un Substack porque estoy cansada de los bots en Telegram. Me gustaría poder hacer un en vivo en Instagram, pero he perdido 3 canales. Estoy intentando cambiar el algoritmo ahora en mi cuenta actual. Estoy en Twitter. Tengo un boletín informativo. Mi e-news es donde te enteras y es gratis. Visita drnorthrop.com. Regístrate ahí. Tengo sabes, con un montón de cosas de medicina. Lo más clandestino está en Telegram. Doctor Northwest, muchas gracias por estar en el programa. De verdad lo agradezco. Y gracias de nuevo por todo lo que hace. Le agradezco. Está bien. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.